multimedia virtual y móvil independiente. Visión e innovación en tecnología y negocios. www.virtualmedia.com.ar. Néstor Sergioto, periodista y analista económico, está con nosotros. Néstor, gracias por venir. Y dándole continuidad a lo que decía Blanco, abordemos por lo menos una síntesis de la crisis internacional para ver qué impacto tiene en la Argentina y fundamentalmente en el campo, que es la mayor parte de recursos. Sí, sí. Antes que nada, cada vez que vengo estamos en el horno porque hay un problema global o nacional, así que la gente va a tomar como que traigo mala suerte. Pero no, para apagar incendios. Sí. Bueno, empecemos por el campo, que es el tema que más conozco. Hoy se dio lo que dijimos en este programa, hace 4 meses, en el pleno fragor del conflicto, se te advertía que las retenciones móviles habían sido demonizadas, tenían muchas cosas indigeribles para el grueso de los productores y la sociedad en general, que se alió, aunque sea conceptualmente, con el campo, pero que eso era una foto que veía solo los precios desbordados hacia arriba, en donde la retención móvil de la 125 lo que era un paraguas. ¿Qué pasaba si los precios bajaban? Bueno, los precios bajaron, no se han desplomado. Si uno mira el precio de hoy de la soja, se ha desplomado respecto a junio y julio, seguro. Lógico. Pero si uno lo mira en términos históricos, $404, 390, ahora se está la soja. Cuando llegó el año pasado a 390, todos estábamos locos, decíamos este país va a ser una potencia, porque era un precio que nos parecía de locura contra los 170 que valía en 2001. O sea, claro. La realidad es que hoy, con los precios de hoy, de la soja, el girasol, el maíz y el trigo, que son los 4 cultivos involucrados en las retenciones móviles y que son el grueso de la producción además, pero hoy pagaría menos el campo. Por primera vez, hoy cruzó la barrera, pagaría menos con las retenciones móviles que con las fijas. Y con un agregado que es que, bueno, no viene al punto de decir cómo se calcula eso, pero básicamente va un día atrás. La información oficial sobre la que se hace las retenciones móviles, si yo le tuviera que poner ya lo que cayó hoy de vuelta a los granos, que seguramente va a estar mañana en lo que le diga la Dirección de Mercados Agroalimentarios, ya estaría el campo en este momento pagando 500 millones anuales más de dólares que con las retenciones móviles, o sea, las fijas con las móviles. Y con un agregado mucho más significativo, que es que mientras la soja y el girasol hasta hoy pagan una retención levemente superior a lo que pagarían, mejor dicho, con los móviles, una retención levemente superior, el trigo y el maíz, que son los dos cultivos que hoy están realmente complicados por el lado de la sequía, por un lado, y de los aumentos de los fertilizantes, de los insumos, el famoso tema del costo que se fue. El trigo y el maíz son, para que te des una idea, el maíz está pagando una retención fija del 25% y estaría en el 20,5%. Entre nosotros, esa es la diferencia entre ganar o perder plata con maíz este año. O sea, no estamos hablando de un cultivo que dé 40% de rentabilidad este año. Esos 5 puntos de retención es la diferencia entre ganar o perder. Y en el caso del trigo está en 28 y estaría en 23. Esos 5 puntos son más que lo que hoy da el trigo cuando le pasas en blanco sobre negro en un campo alquilado, por ejemplo. Ahora, la pregunta es, ¿el productor agropecuario sabía de esto? Al productor nunca le dijeron. Al productor nunca le dijeron. No le explicaron mal. No, de eso no se hablaba. Era más fácil hablar de la confiscación del 50% de retención, y hasta llegó a decir Bussi que con esas retenciones el campo se va a fundir, cuando en realidad tenía razón para estar enojado y tenía razón el campo de sentirse confiscado, pero nadie se funde. Haz de cuenta, vas al casino, a los que ganan, a la salida le dicen, no, ¿saben qué? A los que ganan le sacamos la mitad, se van a enojar, pero nadie se funde por ganar y que te saquen la mitad. El problema es los que pierdan. En el caso del campo, el problema es ahora, cuando tenés un tipo de cambio que con todo esto se ha ido para abajo, porque el tipo de cambio está en 3 pesos y Chirola está menos que lo que estaba a principio de año, que estaba a 3.20, y ya los costos son otros. El tipo de cambio para abajo y naturalmente hoy pagar las retenciones que se pagan, hoy es mucho más doloroso la retención fija que se paga hoy que las retenciones móviles en el peor momento. ¿Por qué para el campo entonces? No, el campo porque, yo hago el análisis en torno al campo porque es el sector que de alguna manera lo involucraban las retenciones móviles, pero esto que quede claro. La economía argentina, le guste o no le guste a la gente de la ciudad, sí se mueve en torno a las agroexportaciones. Son el 60 y pico % de las exportaciones nacionales, y si no tenés agroexportaciones no tenés un mercado cambiario sólido, ni mucho menos. O sea, toda la estabilidad fiscal, el superávit fiscal del año pasado, que fue un año óptimo, a la luz de las circunstancias fue un año ideal. Vos ves el superávit fiscal, se explica todo por las retenciones. O sea, que le vaya mal al campo
o que el campo tenga problemas de rentabilidad es un problema que... Un problema para las arcas fiscales. El tema que así como pasa con la Argentina respecto al campo, le pasa con el campo respecto al mundo. Si el mundo está en convulsión, el campo no puede imaginarse un escenario de plan quinquenal de producción, esas cosas ideales que a veces se dicen. Bueno, Estados Unidos padece neumonía. ¿Qué pasa si estornuda China? Y en este momento... Los países asiáticos, sí, que son los principales compradores. Claro, en este momento mi lectura, y bueno, te lo he comentado, es que el problema de Wall Street es el problema hoy, el más grave, pero es el problema superficial, es el pico de fiebre. Claro. El problema es que el pico de fiebre ese viene por razones de regulaciones financieras, por razones de sobreendeudamiento, pero básicamente por razones que una economía como la norteamericana hace 5 años que viene para atrás. Alguna vez te he comentado que si los norteamericanos tuvieron una devaluación respecto, por ejemplo, del euro de casi el 100%. Eso, nosotros sabemos lo que es una devaluación y cómo impacta, por ejemplo, competitivamente en el boom del agro que tuvimos en los últimos años. Para un norteamericano exportar debió ser una explosión de exportaciones el hecho de que su dólar valga la mitad de los euros que valía hace 5 años atrás. Y eso no se vio reflejado en un crecimiento de la economía. El boom inmobiliario también debió repercutir a favor, aunque fuera una burbuja, debió repercutir a favor de la producción norteamericana y no se vio reflejado. El gasto militar debió repercutir, el déficit fiscal son todas inyecciones de dinero. Un déficit fiscal que pasó de 150.000 millones de dólares el año pasado a 450.000 millones este año. Eso, en cualquier economía, debería volcar un crecimiento, aunque sea artificial y que explote, como suele explotar. Claro. Pero ni siquiera eso se dio. O sea que si en esas condiciones la economía norteamericana está como está, uno debería pensar que hoy el nivel de endeudamiento que tiene, el nivel de recesión que tiene, en la economía real va a ser mucho más grave que en Wall Street. ¿Cómo va a impactar en la economía real de los argentinos todo esto? Y naturalmente nosotros al vivir de los commodities, vos no te contesté lo de China, en principio China y Rusia hoy tienen economías mucho más saneadas, lo digo entre comillas porque a esta altura, o sea viven, China y Rusia se pueden China y Rusia se pueden sentar sobre lo propio. China tiene un mercado propio que antes no tenía, o lo tenía, siempre fueron miles de millones, pero ahora son miles de millones, de los cuales muchos más consumen. Obviamente son la industria del mundo, son los exportadores del mundo, tienen muchísimos títulos norteamericanos, bonos del tesoro. O sea, si Estados Unidos entrara en una crisis para pagar sus bonos, que creo que es el próximo paso de esta tormenta perfecta, es que Estados Unidos tenga problemas para pagar su deuda. Ese es. Y ahí entramos en otra dimensión del problema, porque hasta ahora que caiga Lehman Brothers es casi un detalle que nos cae hasta simpático. Claro. Que el dólar pierda un tercio de su valor o caiga un tercio de su valor porque Estados Unidos no puede hacer frente a sus obligaciones. Ya le llega a la vecina que enterró en el jardín $100.000 y le llega a eso también. O sea, entramos en una dimensión distinta. En ese escenario es imposible pensar que nosotros tenemos un horizonte claro o lo que, bueno, cuando la presidenta dice que a nosotros no nos hace falta plan B, en realidad en ese contexto era lo que había que decir seguramente. Claro. Sí, porque si vos le decís, si estamos pensando que si estamos en el horno tenemos un plan B. No, lo que tenés que decir ante empresarios de primer mundo que estaban ocultando era decir, nosotros nos va bien, a nosotros. Claro. Y de hecho Argentina tiene superávit fiscal, tiene superávit comercial, tiene todo. Ahora, en un escenario donde se complique mucho más la economía real, que es la que duele, en eso nosotros tenemos un punto a favor. Nosotros producimos alimentos. Y lo que es nuestra debilidad, que producimos alimentos sin valor agregado, en un escenario así es hasta una fortaleza. Porque nosotros, o sea, el maíz lo van a necesitar. Los chinos estarán más prósperos, menos prósperos, pero comen. Los norteamericanos comen, los europeos comen. Sí, comen. El tema es cuánto y cómo. Claro, si nosotros hiciéramos artículos de lujo, ahí entraríamos a otro problema, a un alimentos de lujo, porque a un Dinamarca le puede pasar que sí, el mundo va a seguir comiendo, pero no va a comprar quesos de alta calidad. Claro. En ese escenario, nuestro único salvataje, digamos, lo único real y concreto que tenemos es que lo nuestro se va a seguir vendiendo. Y en ese escenario también China y también fundamentalmente Rusia. Rusia en este momento es la potencia emergente. Tiene las armas que se necesitan para un escenario conflictivo, tiene los hidrocarburos que se necesitan para un escenario conflictivo y tiene los alimentos. O sea, es el ejemplo que nosotros lo cumplimos en mínima parte, pero bueno, es lo que hay. Néstor, gracias por venir. Gracias a vos. Bastante el tema, así que te vamos a convocar. Esperemos que no sea cuando estemos en el horno de nuevo. A los televidentes en la próxima crisis grave me van a tener acá. Cuando regresemos a Encuestas Pragmáticas, aquí en Al Fin y al Cabo. Ya volvemos.